Dios les bendiga, queridos hermanos. Qué bueno es poder compartir la palabra en este día junto a ustedes. Y quiero comenzar diciendo, nadie tiene mayor potencial para enriquecer la vida del hijo o la hija, sino que el padre y la madre. Esto lo digo para bien o para mal, pero nosotros lo rescatamos para bien. En el Día del Padre, según la sociedad que está celebrando este fin de semana, tenemos un gran desafío para la familia cristiana, ya que los niños aprenden y logran el aprendizaje a través de la observación. ¿Y a quiénes son los que más observan? Si no es a su padre y a su madre. Los niños ven lo que hacen sus padres, los niños aprenden las mismas conductas de los padres, los niños guardan y repiten en el futuro todo lo que ellos hacen. Los niños logran el aprendizaje y ellos encuentran que es seguro y es verdadero cuando de sus padres lo toman y no cuestionan. Por lo tanto, es lógico que se conviertan esos padres en su primer marco circundante de referencia segura. En la antigüedad, en la sinagoga, la cual era el lugar de la Torá, según Hechos 15:21, era el lugar en el cual las personas eran enriquecidas con las sagradas escrituras. Se entregaban los parámetros de cómo la ley se aplicaba para la vida diaria, y allí los niños recibían instrucciones en pequeñas aulas que servían finalmente como una especie de escuela. Sin embargo, nada podía reemplazar la fuerza de la imitación de esos papás. De hecho, vemos en la palabra también el Shema, allí en Deuteronomio capítulo 6, y le pide a los padres, el Señor, que guarden cuidadosamente los mandamientos y hagan lo recto, porque tenían hijos que los estaban escuchando y viendo. Para que cuando el día de mañana esos hijos pregunten sobre los estatutos, mandamientos y decretos, esos padres pudieran tener autoridad y puedan responder. Y como dice el texto, digan, antes éramos esclavos en Egipto y ahora somos libres por la poderosa mano de Dios. Ahora, también Dios nos pide que cumplamos esos decretos y esos estatutos para que nos vaya bien, tengamos justicia y también tengamos buena crianza. ¿Cuántas situaciones, hermanos míos, de dolor se pudieron haber evitado y se pueden evitar hoy día si esos padres, nosotros, uno mismo, dedicara más tiempo a los hijos? Hay un caso que es lamentable y es el hijo y tiene que ver con Elí y sus dos hijos, Ofni y Fines. Ellos eran impíos. No tenían conocimiento de Dios o un vago conocimiento del Señor. De hecho, dice la palabra que no respetaban al Eterno. 1 Samuel capítulo 2. Menospreciaban el sacerdocio y tenían un padre que honraba más a sus hijos que a Dios. Eso también pasa hoy. Padres que se rinden a los hijos, padres que prefieren los hijos antes que darle la gloria y la honra al que realmente se lo merece, que es a Dios. Cuando su padre quiso finalmente reprenderlos por las cosas que hacían en el ejercicio del sacerdocio, ya era muy tarde y esos hijos ya no se podían enderezar. Al final vemos cómo caen esos hijos y un padre que tiene que ver cómo sus hijos caen en manos de un verdugo y un verdugo mundano, de mundo. Súmele toda la idolatría que había en la nación. Qué terrible cuando los padres se rinden a los hijos. Muchos padres también lo están haciendo hoy día, creyendo que sus hijos van a estar bien, pero después tienen que ver cómo caen en manos de un mundo secular que no tiene respeto y que no tiene misericordia de ellos. Pero vemos también el caso de Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 1. Cómo fue criado aún con un padre ausente, que a lo mejor él no conocía.
el cuidado de este muchacho Timoteo que está bajo la responsabilidad de su abuela Loida y su madre Eunice, y cómo este joven finalmente vino a honrar a Dios y vino a ser un hombre entregado al ministerio, el cual Pablo está ponderando, y tiene una madre y una abuela que están orgullosos de él y orgullosos de Dios, porque ellas mismas se entregaron a la enseñanza de él y a instruirlo en las verdades del Señor. Quisiera hoy día hablar también de Zacarías y de Elizabeth, estos padres ancianos que van a criar a un hijo, el cual el ángel le da algunas señales de cuáles van a ser sus características y cuáles también debieran ser nuestros anhelos con respecto a Juan. Lucas capítulo 1, versículo 14 en adelante nos muestra cuáles van a ser las características de este niño. Y una de las cosas que Zacarías iba a poder gozar con Elizabeth era que este niño, Juan el Bautista, les iba a traer mucho gozo y alegría al corazón, satisfacción, que es la que muchos padres hoy día no tienen de sus hijos. Dice que muchos se alegrarían de su nacimiento, que sería grande delante del Señor, que no tomaría vino, que sería lleno del Espíritu Santo, que haría que muchos se vuelvan al Señor su Dios, y que haría que muchos de su nación se arrepintieran. Dice que iría con el espíritu de Elías, que ayudaría a reconciliar al Padre con el Hijo y viceversa, que haría que los rebeldes aprendan a obedecer y prepararía al pueblo para recibir al Señor. Voz en el desierto, como decía él. Hermanos míos, estas son las características que todo hijo nacido puertas adentro de un hogar cristiano debiera tener, y que todo padre debiera aspirar a que esos hijos tuvieran. Muchos padres cristianos hoy día se están conformando solo con que sus hijos sean profesionales, ganen buen dinero, se busquen una buena mujer o un buen marido, y que tengan auto, y que tengan casa, y que tengan departamento. Pero fíjense en esto. Siempre hemos hablado en la iglesia de cómo serían los hombres en los tiempos postreros. Puede ser cierto, hermanos míos, que los mismos cristianos estén fabricando estos hijos. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 2 al 9. En los postreros tiempos, los padres van a fabricar hijos que son amadores de sí mismos, ávaros, soberbios, blasfemios, desobedientes de los padres, sin afecto natural, interpelantes, esto quiere decir adictos a todo, adictos al alcohol, adictos a las drogas, adictos al sexo, crueles, aborrecedores de lo malo, de lo bueno digo, amadores de los deleites más que de Dios, tendrán apariencia de piedad, dice, a esto se evita. ¿Qué quiero decir con todo esto, queridos hermanos? Que hoy día, claro, tenemos muchos padres cristianos indulgentes, débiles, tolerantes, y que están criando muchos fines y ovni. Y vemos, hermanos amados, cómo los hogares hoy día están decayendo. Y saco en conclusión lo siguiente. Le entregamos la enseñanza de nuestros hijos a las escuelas dominicales para que ellos le enseñen, como le enseñaban antiguamente, la ley, la palabra de Dios. Le estamos entregando a todos la enseñanza de nuestros hijos, a la universidad, a la escuela, al profe, al liceo, para que nuestros hijos se eduquen. Pero estamos criando hombres y mujeres amadores de sí mismos, amantes de los deleites más que de Dios, llenos de vicios. Y lo único que esa madre y ese padre esperan hoy día es que no le pase nada a su hijo, que viva. Entonces, qué importante es que como iglesia
y que como padres y como gente que está criando, devolvamos la enseñanza puertas adentro, donde los hijos observan e imitan no solamente a ese pastor o a ese profe de escuela dominical, sino que principalmente a esa madre, a ese padre, a esa abuela y a ese abuelo. Los hogares cristianos tenemos, hermanos míos, un origen, un desarrollo, un propósito y un destino que está ya definido por Dios. De tal forma que los hijos llegan a ser todo aquello a lo cual nosotros los inducimos. El Señor nos ha proporcionado el camino, la verdad y la vida, Jesucristo. Cada creyente, cada familia creyente, puertas adentro, tiene que proporcionar a sus hijos el camino, la verdad y la vida y enseñarle bajo estos parámetros. De cómo lo hagamos dependerá de cómo vivamos nuestra jornada. Y en ello no hay sorpresa, queridos hermanos. Para eso tenemos un hogar, tenemos la iglesia que nos da herramientas, una Biblia, al Espíritu Santo. La conversión de los niños es un proceso que implica abrazar el Evangelio completamente, creerlo, vivirlo dentro de ese hogar que se llama o se llamaba hogar cristiano. Este hogar iglesia, que ya no es solamente la iglesia del domingo, es gobernado por enseñanzas de Cristo en esta nueva familia. Recupera a tus hijos, recupera tu casa, recupera la enseñanza, recupera los devocionales, enseña tú con tus acciones y con tus convicciones para que mañana tus hijos, cuando pregunten, digan, ¿por qué somos cristianos? Un día éramos esclavos en Egipto y Dios nos salvó con mano poderosa y le servimos a Él. Que Dios te bendiga.